1, 2, 3. ¿Está esto en marcha? Hola y bienvenidos al podcast de Ardilanac. Un podcast dedicado a la lana, al punto y a todo lo que tenga que ver con las fibras. Soy Miren de Ardilanac y podéis encontrarme en Instagram en @ardilanac o en mi página web ardilanac.com. Siempre lo más difícil del podcast es la introducción. Os diga lo que os diga, lo que más me suele costar grabar siempre es este principio del podcast, esta primera sección en la que os hablo de varias cosas, de lo que estoy tejiendo, de lo que estoy hilando, de si he teñido algo, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué ha sido de mí estas 2 semanas en las que no habéis escuchado hablar nada sobre mí? Es siempre lo que más me cuesta. Lo que más me cuesta siempre es arrancar. Estoy pensando seriamente en hacerme una lista de dichos y costumbres y cosas por el estilo sobre lo textil para soltar una frase nada más empezar y así poder arrancar con más soltura. Porque siempre me da la sensación de que estoy un poco anquilosada con estos inicios. Ya habiendo arrancado ya, bueno, como podéis escuchar, estáis oyendo el piano de fondo, así que significa que no tenemos un monográfico esta semana. Sí que el final del podcast va a estar centrado en China, porque os voy a hablar sobre los gusanos de seda y cómo se trabaja la seda, cómo se consigue la seda, y al final os voy a contar la leyenda de cómo los chinos descubrieron el trabajo de la seda. Y no os voy a cambiar de música al final. Vais a seguir con el piano de fondo, al que ya estáis acostumbrados ya a estas alturas, porque ya vamos por 9 capítulos. Ya van más de 5 horas de grabación, más de 5 horas de chapa sobre historia textil, que por lo que veo os sigue gustando, así que seguiremos buscando temas. Si me habéis estado siguiendo, sabéis que he recibido un libro sobre historia textil. Está muy centrado en el mundo anglosajón, pero me sirve para encontrar temas y demás. De hecho, todo el tema de la seda lo he trabajado a raíz de ese libro y un par de cosas que he investigado a raíz de lo que me contaban en el libro, y probablemente lo utilizaré para algunos de los capítulos para algunos de los siguientes capítulos, vamos. También me he terminado los calcetines que decía en el anterior podcast que terminaría. Hice mal el talón y lo tuve que soltar y tuve que volver a empezar, y he estado un poco ocupada, he estado muy liada en un proyecto esta semana que me ha consumido muchas horas y no pude terminar los calcetines prácticamente hasta el martes a la tarde. Pero que sepáis que ya los he estrenado y ya me los he puesto, porque hoy, que es viernes, aquí en Euskadi hace un mal tiempo horrible y yo siempre tengo los pies fríos. O sea, soy de esas personas que llevan calcetines en agosto si les dejan. Así que sepáis que yo ya he estrenado los calcetines. En el tema de los jerseys ya voy por las mangas y probablemente arranque a tejer algo más ahora, porque ya se me está empezando a pasar ese bloqueo tejeril que me lanzó en brazos de las ruecas durante mes y medio. La producción de lanas ha sido bastante grande. Justo hoy a la tarde he terminado la última madeja que he hilado. Estoy a 20 gramos de fibra de terminar una que va a tener una cantidad seria de metros hilados en 3-ply, que es lo que estoy trabajando con el abejorro. R2 ya se va a tomar un descanso durante unos días. Y no estoy tiñendo nada, pero tengo un par de encargos de tinte a los que tengo que atacar este fin de semana seguramente. Os recordaros, como siempre, que si alguna de mis lanas que veis en la tienda no os hace chiste pero os gusta la base, yo os puedo teñir lo que sea. Yo personalmente sabéis que soy un poco caótica tiñendo, me gustan mucho las grandes mezclas de colores, pero entiendo que hay gente que prefiere colores sólidos, colores lisos, o lo más lisos posibles. Ya sabéis que a mí hacer sólidos totales me cuesta mucho. Pero eso, me los podéis encargar. Me podéis contactar por correo electrónico y podemos hablar de lo que necesitéis. En otro orden de cosas, en el podcast anterior os hablé del Random Act of Pattern, que al final lo he puesto en marcha en mi grupo de Ravelry. Si entráis en Instagram podéis encontrar el link directo creo que al post directamente. Os podéis apuntar allí porque todavía tenéis tiempo hasta el lunes. El lunes ya haré el reparto de personas.
y haremos el intercambio de patrones. Sé que hubo alguna duda de gente que pensaba que eran patrones que ya se tenían. No, si escucháis el podcast sabéis que lo que yo propongo es comprarle un patrón a una persona. Ravelry nos da la posibilidad de poner una wishlist y a partir de esa wishlist, tú, aunque yo por ejemplo pongo 2 patrones y tú tienes uno de esos 2 patrones, pero Ravelry te permite pagarlo de nuevo para que lo reciba yo. Entonces, lo que vamos a hacer en este intercambio de patrones es una cadena. He puesto 2 categorías, patrones de más de 5 euros y patrones de menos de 5 euros, porque obviamente no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de gastos, pero si tú quieres participar, pero no te puedes gastar más de 5 euros en un patrón, que sepas que la persona que te toque va a tener un patrón de menos de 5 euros que tú puedas regalarle. Se trata de eso, se trata de hacer un intercambio de patrones, intentando utilizar patrones de gente que los hace por motivos solidarios, de gente de colectivos minoritarios, etcétera, etcétera. Pues siguiendo con la tónica general de la que vengo hablando desde que empecé con el podcast, porque prácticamente empecé el podcast cuando hubo el estallido de la revolución social, del punto que le digo yo que me interesa mucho, en la que intentamos hacer de la nitsfera, que es como la blogosfera, pero de los que hacemos punto, en la nitsfera, la puntosfera, intentar hacer de la puntosfera un lugar más igualitario y más equitativo, que es, ya sabéis que es uno de mis objetivos vitales. Hay gente que quiere la paz mundial, yo quiero que todos seamos iguales. Bonito discurso de Miss España, miren. Bueno, dejando todo esto de lado, me preguntó una de mis oyentes a ver si podía hablar sobre lo que era la apropiación cultural. Si seguís mucho el tema este de Diversity y todos estos hashtags tan interesantes, sabéis que hay una discusión activa sobre lo que es la apropiación cultural. Yo soy antropóloga. Esto lo he estudiado en la universidad, a nivel universitario, he tenido exámenes sobre el tema y a día de hoy todavía me cuesta mucho hacer entender y explicar lo que es la diversidad cultural, la apropiación cultural. Así de manera resumida, la consideramos apropiación cultural cuando una cultura hegemónica adopta aspectos de una cultura subalterna o sometida, olvidando todo el trasfondo de esa cosa que ha decidido adoptar y lo mercantiliza o lo utiliza de manera que pierde todo el significado. O sea, como cuando en carnavales nos ponemos un tocado de plumas indio y no sabemos nada de dónde viene ese tocado de plumas, podemos estar apropiándonos de la cultura de los indios de las praderas. Ahí es complicado, porque yo, por ejemplo, si hago un atrapasueños de ganchillo y lo pongo en mi casa, no estoy comerciando con ello, ergo alguien me podría decir que no es apropiación cultural. El problema es llamarle atrapasueños. Si yo cojo un bastidor circular de madera, le hago una cobertura de ganchillo y la colgo en mi casa, yo no estoy haciendo un atrapasueños. Eso no es un atrapasueños. Un atrapasueños tiene unos rituales por detrás, tiene unas tradiciones por detrás que yo no conozco y no puedo ejecutar. Probablemente, aunque me fuese una reserva, no podría ejecutar porque yo no soy el chamán de la tribu. No sé si me explico. Es como si cogiese y alguien que no es creyente católico decidiese que todas las mañanas antes de salir de casa va a meter los dedos en un poco de agua y va a hacer el signo de la cruz. No se está santiguando, no puede decir que está santiguándose. Eso no es santiguarse. Falta todo el trasfondo de lo que significa santiguarse. No sé si os lo consigo transmitir. Hay gente que argumenta que por narices tiene que haber un intercambio irregular de opresión de quien toma ese elemento cultural sobre la cultura de la que lo toma. Entonces, cuando decimos que
Y entonces, ¿por qué no nos metemos con la gente africana que va con vaqueros? Es porque un africano con vaqueros no está apropiándose de la cultura de los vaqueros, está intentando mimetizarse con la cultura hegemónica, que es la cultura occidental. Es un tema peliagudo y no sé si estoy consiguiendo explicaros exactamente lo que es la apropiación cultural. Si os interesa mucho, hay muchísimos escritos de gente que se dedica mucho más a esto. Mis aspectos de investigación en antropología no fueron por ahí, fueron más por el lado de la opresión femenina, porque cuando mi último trabajo de investigación en antropología fue sobre la caza de brujas en Europa. O sea, yo siempre me centré mucho en el estudio etnográfico de mi entorno, por decirlo de alguna manera. Yo no soy un antropólogo de los que mandarían a África. Una de las cosas que personalmente me repateaban mucho como estudiante de antropología era cuando decía, ¡ay, pues te vas a ir a estudiar a los Masái! No, los Masái deberían de estudiarse ellos a sí mismos. Yo no pinto nada estudiando a los Masái porque se me van a escapar cosas. Una de las mejores maneras de entender cómo los antropólogos hemos sido los mayores metepatas de la historia con esto de estudiar culturas ajenas es leeros El antropólogo inocente de Nigel Barley. Es un libro que es una delicia, que yo les recomiendo a todo el mundo, porque también se podrían leer Tristes Trópicos de Malinowski, que son los diarios de campo del antropólogo Malinowski, pero es un poco más serio. Pero Nigel Barley tiene una prosa tremendamente interesante y muy divertida y merece mucho la pena leerla. El primer libro es el que os he dicho, El antropólogo inocente, y luego hay una segunda parte que es Una plaga de orugas, por si te quedas con ganas de saber qué es lo que pasó después del primer libro. Yo os lo recomiendo mucho por si queréis echarle un vistazo para entender cómo muchas veces los antropólogos vamos de gente seria y gente que sabe y realmente muchas veces no nos enteramos de lo que tenemos delante. Así que yo, para no cometer los errores de Barley, tiendo mucho a centrarme en mi propia cultura europea. Dentro de la cultura europea, además, en la mía, en la vasca. Entonces muchos de mis estudios siempre han tenido que ver con la cultura vasca, con las brujas aquí en el entorno de Euskadi. Todos conocéis mi obsesión con el lino y la historia del lino aquí en Euskadi, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo sí os puedo contar de apropiación cultural lo que estudié en la uni, que conste que me he tenido que revisar alguno de los libros para refrescarme un poco la memoria e intentar explicaroslo bien, y teniendo en cuenta que el podcast ha sido un poco resumido, tampoco me puedo meter aquí a daros una clase magistral sobre lo que es la apropiación cultural. Hay muchos artículos escritos, os encontraréis muchos puntos de vista diferentes, pero yo siempre os digo una cosa: si una persona de ascendente japonesa te está diciendo que eso que tú has tejido no es un kimono, hazle caso, no es un kimono, es una chaqueta de mangas cuadradas. Porque los kimonos tienen mucha historia detrás, tienen mucha tradición detrás y tienen mucha cultura detrás. Que es, por ejemplo, todo esto en el mundillo se está dando mucho por esa manía de algunas marcas de ropa de utilizar kimono para cosas que no son un kimono. Así que, si os interesa mucho el tema, lo dicho, tenéis este libro que os he dicho del antropólogo inocente para entender cómo funciona la visión de un antropólogo en cuanto a culturas ajenas. Y si os interesa mucho el tema de la apropiación cultural, os basta con meter apropiación cultural en el buscador de Google y os saldrán millones de referencias. Lo mejor, empezad por la Wikipedia. Empezad por la Wikipedia, bajad a los links e ir leyéndoos los links que os aparezcan abajo en la Wikipedia. Las referencias que os den, etcétera, etcétera. Sí, la Wikipedia no es algo para hacer investigación científica, pero es que no estamos hablando de investigación científica, estamos hablando de autoinformación. Así que podéis echar un vistazo por ese camino y estudiar un poco, porque ya sabéis que yo lo que os digo, de la misma manera que os hice buscar lo que era la interseccionalidad, con esto os he hecho una pequeña introducción, pero me gustaría que os lo estudiaseis por vuestra cuenta. A todo esto, la interseccionalidad y la apropiación cultural están muy unidas, porque la apropiación cultural se considera un tipo de opresión. Se considera otro tipo de opresión de todo este tipo de opresiones que estudia la interseccionalidad. Así que, bueno, ya os he puesto deberes para la semana que viene. Vamos a pasar a temas más ligeros, vamos a hablar sobre una mujer olvidada,
Por la historia hablaremos sobre los gusanos de seda y hablaremos sobre la leyenda de la diosa de la seda china. Espero que os guste y vamos allá. Arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. Walter Gropius. Os preguntaréis por qué he empezado esta sección haciendo una mención al padre de la Bauhaus. Y es porque en esta sección de historia textil la persona de la que os voy a hablar es Gunta Stolz, y de la sección de tejedoras de la Bauhaus. Yo no conocía esta parte de la Bauhaus, conocía la Bauhaus como un movimiento arquitectónico. Bueno, a ver, ya habéis leído lo que decía Gropius sobre el tema, pero bueno, lo conocía en otros aspectos, no sabía que tenían una sección textil y me ha resultado bastante curioso entender por qué no sabía que tenían esta sección textil, y es porque es que nos olvidamos de ellas. Entonces, hoy os voy a hablar de Gunta Stolz y por recuperar un poco su memoria. Hace cosa de un mes o así debió de salir un artículo en El País o en el Semanal XL, por lo que recuerdo, y recuerdo que fueron mis padres los que me hablaron de este tema para el podcast, y dándole vueltas a cómo hacer esta semana después del monográfico sobre Egipto que os metí la anterior, pues dije, bueno, pues ¿por qué no empezamos con esto, no? Primero os voy a hacer una pequeña introducción a lo que era la Bauhaus para quienes no conozcáis este movimiento, y luego ya pasaré a hablaros de Gunta Stolz. Creada en 1919 por Walter Gropius, que ya os he mencionado, en Weimar, en Alemania, la Stahlige Bauhaus, mi alemán deja bastante que desear, pero bueno, más conocido como Bauhaus, fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte. El nombre deriva de la unión de las palabras en alemán que significan Bau, que significa construcción, y Haus, casa. A pesar de que su fundador era un arquitecto, al principio no tuvieron sección de arquitectura. Cosas curiosas que pasan en este tipo de sitios. La ideología básica con la que se fundó la escuela fue que la forma sigue a la función. Gropius lo que buscaba era la unión entre el uso y la estética. Es la Bauhaus la que sienta lo que hoy en día conocemos como bases y patrones del diseño industrial y el diseño gráfico. Antes de que existiera esta Bauhaus, esta escuela, no existían ni el diseño industrial ni el diseño gráfico. Se inventaron dentro de esta escuela, que son cosas que hoy en día consideramos fundamentales. Todo Dios conocemos algún diseñador gráfico. Pues que sepáis que si hasta 1919 estas dos profesiones no existían. Fue la que estableció las tendencias más predominantes de la arquitectura moderna, y la UNESCO considera las obras derivadas de la Bauhaus Patrimonio de la Humanidad desde 1916. Probablemente a algunos os suene Mies van der Rohe, pero fue uno de los últimos directores, ya que fue el que más tuvo que soportar el acoso nazi, porque la escuela la cerraron los nazis, porque tenían una visión de la Bauhaus como algo muy socialista, internacionalista y además judíos. De hecho, creo recordar que en Tel Aviv hay un barrio entero diseñado por arquitectos de la Bauhaus. Y una vez los nazis cerraron la sede de Weimar, se trasladaron, casi la mayoría de los integrantes de la Bauhaus consiguieron trasladarse a Estados Unidos y siguieron allí con su trabajo. Porque a diferencia de otras corrientes artísticas vanguardistas de la época, la Bauhaus no se mantuvo ajena a la política. La Bauhaus tuvo una fuerte influencia de izquierdas, tuvo una fuerte influencia del socialismo y eran muy críticos y muy comprometidos. Entonces granjearon la fama de ser muy subversivos. Y como además entre sus componentes había bastantes judíos, pues estuvieron en el radar del partido nazi prácticamente desde la fundación.
Gunther Stoltz, que es de quien os venía yo a hablar antes de perderme por el camino, nació en Múnich y allí mismo estuvo estudiando en la Escuela de Artes Aplicadas, en la que estudió pintura sobre cristal y cerámica. Como le pilló la Primera Guerra Mundial en la Escuela de Artes Aplicadas, fue voluntaria como enfermera de la Cruz Roja y estuvo tras las líneas del frente hasta 1918, que fue cuando volvió a Múnich y volvió a la Escuela de Artes Aplicadas. Estaba en esta escuela cuando se dio de bruces con el manifiesto de la Bauhaus y decidió que ella quería estudiar en esta recién formada escuela de la Bauhaus, que os recuerdo que se formó en 1919, y se pasó el verano de 1919 preparándose para el examen de entrada, y para 1920 ya había conseguido entrar en la escuela y de hecho su examen había sido tan bueno que recibió una beca para poder estudiar allí. Stoltz cuando llegó a la Bauhaus empezó de manera un poco involuntaria, por decirlo de alguna manera, el departamento de las mujeres. ¿Por qué? Porque dentro de la Bauhaus había una especie de roles de género bastante marcados y esto acabó por significar, este departamento de las mujeres acabó por ser sinónimo del departamento o del taller de telaristas, de las tejedoras. Stoltz era extremadamente activa dentro de este departamento y era considerada la líder de los estudiantes de este departamento. Además era un departamento en el que sus superiores estaban más centrados en el aspecto estético del trabajo que en el aspecto técnico del trabajo. Entonces los alumnos se tenían que enseñar las técnicas los unos a los otros y Stoltz debía de ser bastante buena en esto, llegando a colaborar con algunos de los maestros ya establecidos en la Bauhaus en algunas de sus obras y en algunos de sus muebles y en sus creaciones. En la primera exhibición oficial de la Bauhaus, el departamento de telar colaboró con telas y alfombras y demás. Después de la exhibición, Gropius sacó un ensayo titulado Arte y Tecnología, una nueva unidad, que tuvo un gran impacto sobre las mujeres del grupo de telaristas y que, a pesar de haber recibido críticas muy favorables a su trabajo, empezaron a dejar de lado las imágenes pictóricas y los métodos tradicionales con los que habían estado trabajando y se emitieron en trabajos más artísticos, más abstractos, más en la línea de Kandinsky, que también era uno de los maestros de pintura de la Bauhaus. En 1925 la Bauhaus de Weimar cierra y abre en Dessau en 1926. Y Stoltz, que se había ido de la Bauhaus para abrir una serie de talleres en Zúrich, cerca de Zúrich, volvió como directora técnica del estudio de telar y al tiempo, para 1927, la hicieron Junior Master de telaristas. Realmente, aunque el director era George Much, la que mandaba era Stoltz, o sea, la que tomaba las decisiones. A partir de 1926 fue Stoltz. Las nuevas instalaciones con las que contaban, el equipo era mucho mejor, las zonas donde podían teñir eran mucho mejores, entonces Stoltz con esto consiguió crear un entorno más estructurado para enseñar y demás, y ya os he dicho, mandaba más que el propio director del departamento. Muchos de los estudiantes no apreciaban a Georg Musche, que era el director del departamento, porque no se preocupaba tanto como se preocupaban ellos, tenía otro tipo de... una visión muy diferente. Y ya cuando utilizó los fondos de la escuela para comprar unos telares de Jacquard, cosa que no querían los alumnos, pues acabó montando una especie de revuelta estudiantil dentro del departamento de telaristas que hizo que el director abandonase la Bauhaus
y que después de este abandono fuera Stolz la que tomase el mando del estudio de tejedores de la casa de Dessau. En esta nueva etapa la asistieron muchas de las mujeres importantes de la Bauhaus, entre ellas Annie Albers, de la que os hablaré en otro capítulo, ya que cuando se hace la lista de personas que salieron y influyeron en la Bauhaus, Annie Albers es la otra mujer y la otra telarista, la otra tejedora a la que se suele mencionar, pero hoy estamos tratando de Gunther Stolz. Stolz entonces empezó a intentar desvincular el tejido de las connotaciones de trabajo de mujeres, aplicando el vocabulario que se utilizaba en el arte moderno para describir el trabajo que realizaban en su departamento y moviéndose más en la dirección del diseño industrial. Para 1928 la necesidad de estos materiales prácticos era algo que se marcaba mucho y se mencionaba mucho, y se experimentaba con materiales como el celofán y otro tipo saliéndose de los materiales tradicionales del tejido. Stolz rápidamente desarrolló un currículum que hacía énfasis sobre el uso de los telares manuales, el entrenamiento en la mecánica del tejido y del tinte, daba clases de matemáticas y de geometría, porque le parecían que eran temas técnicos que eran muy importantes como fondo, como base para el trabajo de estos talleres de telares, y además bajo su dirección el departamento fue dejando atrás los métodos de inicio de la Bauhaus, tomando una aproximación que enfatizaba más la simplicidad y la funcionalidad en el diseño. Stolz consideraba que los talleres de telar eran lugares para la experimentación y además animaba a la improvisación. Ella y sus estudiantes, especialmente Annie Albers, estaban muy interesados en las propiedades de la tela y en las fibras sintéticas. Testeaban materiales según el color, según la textura, según la estructura, la resistencia al uso, la flexibilidad, la refracción de la luz y la absorción del sonido. Creía que el desafío para el tejido era crear una estética que era apropiada para las propiedades que tenía el material. Es en 1931 en el que publica el artículo El desarrollo del taller de tejido de la Bauhaus en el periódico, en la publicación de la Bauhaus, y la habilidad de Stolz para trasladar formas y composiciones complejas a piezas tejidas a mano, combinada con su habilidad para el diseño, para la producción en masa, fue lo que la convirtieron en la mejor instructora que pudo tener jamás el taller de tejedoras, llegando a convertirse en la facultad más exitosa de la Bauhaus en su momento. Entonces me estáis diciendo, ¿y cómo carajo nos olvidamos nosotros de esta mujer si en su momento fue lo más importante que dio la Bauhaus? Pues porque con el tiempo, por el ataque constante del partido nazi, Mies van der Rohe, que era el que estaba sufriendo toda la presión, tuvo que pedirle a Stolz que se fuera. ¿Por qué? Porque Stolz estaba casada con un judío. Ella no era judía, pero estaba casada con un judío. Entonces, en 1931, Van der Rohe le pide a Gunther que dimita, no porque fuera un incompetente, sino por la atmósfera política que la rodeaba. Eso es lo que ha pasado durante toda la historia con un montón de gente, que es que cuando se mete la política a veces en este tipo de cosas, salta todo por los aires. Puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, como os digo siempre, la política influye mucho en el tejido, como estamos viendo ahora, hasta hacernos olvidarnos de probablemente la mujer que revolucionó el diseño textil industrial, y nos hemos olvidado de ella. Que sepáis que el campus de Dessau de la Bauhaus cerró en 1932, bueno, lo cerraron los nazis, y la Bauhaus en sí, que se había movido de Dessau a Berlín para aquella época, se cerró el 19 de julio de 1933
por voto general a favor de cerrarla de toda la facultad. Después de haber dejado la Bauhaus, Stolz volvió a Zúrich y estuvo trabajando allí como tejedora y profesora, y trabajaba de manera privada en el telar, pero no consiguió sacar adelante estas empresas. Pasó por algunas dificultades financieras y demás. Estas dificultades acabaron más o menos hacia el 34, cuando recibió el encargo de hacer las cortinas para el cine principal de Zúrich. Para 1937 ya por fin consiguió poner en marcha un estudio de tejido que funcionó mejor, y durante las siguientes décadas tanto el Museo de Arte Moderno, el MoMA de Nueva York, como el Museo Burgreisiger, que está en Massachusetts, compraron varias piezas de Stolz mientras ella seguía trabajando en este taller de telar, creando sobre todo textiles para diseño de interiores. En 1967 deshizo esta empresa y se dedicó a tejer tapices. Es en este mismo año que el Victorian Albert Museum compró varios de sus diseños y muestras creando la mayor colección internacional de trabajos de Gunther Stolz. En 1983 Stolz murió en Zúrich y así desapareció de nuestras mentes, o por lo menos muchos que nos dedicamos al textil no conocemos a esta mujer y a sus trabajos, que a mí personalmente me resultan fascinantes. Sobre todo esta época geométrica de las que os he estado hablando hace un ratito, ¿no? la que empiezan a adoptar cuando ella toma las riendas del departamento de tejido. Así que espero que esta introducción rápida a Gunther Stolz os sirva para investigarla un poquito. Si metéis Gunther Stolz en Google os va a devolver muchas imágenes de sus trabajos, y espero que os sirva para inspiraros, a las que teñís para hacer alguna madeja inspirada en ella, a las que tejéis para intentar tejer algo inspirado por ella y por sus colores. Así, terminada esta sección, pasamos a la siguiente, en la que hablaremos de la seda, su cultivo y la seda como fibra. Con tiempo y paciencia, una hoja de morera se convierte en un vestido de seda. Proverbio chino. Creo que esto ya os chivaría de qué íbamos a hablar hoy en la sección de bichos y pelos. Vamos a cambiar los mamíferos con los que hemos estado trabajando prácticamente hasta este capítulo por unos bichitos que hay gente que le dan mucho asco y que a mí personalmente me resultan fascinantes desde que era niña, y hace mucho tiempo que quiero tener una cajita con ellos, pero todavía nunca me he puesto a buscar gusanos de seda para intentar hacer seda salvaje en casa. Ya os explicaré luego la diferencia entre distintos tipos de seda, pero que sepáis que no es obligatorio matar al gusanito cuando hace el capullo. Hay gente que cree que la seda es una de esas fibras que no debería de considerarse animal friendly o vegana, o que llaméis como queráis, porque se explota a los gusanos de seda, pero se puede conseguir la seda sin matar al gusano. La única gran diferencia que suelen tener es que esta seda que se consigue sin matar al gusano no suele ser tan blanca y a veces suele ser un poco más tosca que la seda que se consigue hirviendo el capullo con el gusano dentro, porque no se espera que el gusano rompa el capullo para trabajar. Pero bueno, dejando de lado todo esto que os acabo de contar, ¿desde cuándo se trabaja la seda? Bueno, como sabéis, la seda y el trabajo de la seda proviene de China, como la rueca, la imprenta, el papel, la pólvora, los fuegos artificiales, los fideos y un montón de cosas que provienen de China. No iba a ser la seda menos. En distintas excavaciones que se han hecho a lo largo de los bancos del río Yangtze
se han encontrado muestras de trabajo de seda y de seda siendo producida en China hace unos 7000 años. O sea, eso nos coloca sobre el 5000 antes de Cristo o algo por el estilo. Se han encontrado lazos de seda teñidos de rojo, impresiones sobre cerámica, dibujos de gusanos de seda en distintos aparatos y además herramientas para hilarlo y para cardarlo. Una de estas evidencias en particular, datada hacia el 2800 a.C., ha sido identificada como seda de la especie Bombyx mori. Luego os hablaré de las distintas especies de mariposas de seda. Pero bueno, seda de la Bombyx mori. Y esto nos pondría que la cultivación de la seda, o sea, la seda cultivada, no seda trabajada pero que se encontraba en salvaje y luego la trabajaban, no, seda cultivada, más o menos en el reinado del emperador Fuxi, que es el primero de los 3 emperadores míticos. Luego en la sección de leyendas os hablaré del emperador amarillo y de su esposa, que es alrededor de quien gira todo el tema de la leyenda del descubrimiento del trabajo de la seda y cómo ella se convirtió en la diosa a la que le rezaban todos los que trabajaban la seda, etcétera, etcétera. Eso os lo contaré luego en la parte de la leyenda. La seda, que es una fibra fuerte y resistente, no suele soportar muy bien el paso del tiempo a menos que se preserve en condiciones óptimas, y así sabemos que hemos perdido muchos especímenes porque se han echado a perder, se han desintegrado desde que se producieron. O sea, necesitan un entorno muy concreto para aguantar. Así que estas evidencias y el conocimiento de cómo se cultivaban estos gusanos de seda para conseguir la seda se basan más en los rastros indirectos, o sea, los grabados, los datos que se extraen de piezas por las que se trabajaban, etcétera, etcétera, que por las piezas en sí. O sea, hay más restos de herramientas que de telas así antiguas. El mayor desarrollo de la producción de seda en China y la razón por la que China tendió a dominar el mercado de la seda fue la domesticación de una especie de polilla derivada de la polilla salvaje china Bombyx mandarinamur. Esta especie, después de una cuidadosa crianza y selección, acabó convirtiéndose en las hoy famosas Bombyx mori, que no pueden volar y son ciegas. Y es de estas Bombyx mori de las que los chinos eran capaces de conseguir la seda más fina que hay en el mundo. De hecho, hoy en día todavía se puede, o sea, si os ponéis a buscar fibra de seda en bloque, en crudo, para hilar, podéis encontrar comercializada como Bombyx silk, si os ponéis a ello, si alguien está interesado. No es solo el cultivo de estas orugas de seda, sino el método con el que cosechaban esta seda, la capacidad y la habilidad que tenían para conseguir filamentos no rotos de estos capullos, lo que es responsable del éxito de la seda china. Y estos métodos supuestamente fueron mantenidos como un secreto nacional durante años y siglos. Algunos historiadores sugieren que no debió ser tanto un tema de mantenerlo secreto del resto del mundo, sino que lo que le daba realmente esta ventaja económica a China era el cultivo de las moreras, del árbol de la morera y la Bombyx mori, que en otras partes del mundo no se daban bien, o los bichos se morían o los árboles no crecían bien. Como apoyo de esta teoría es que durante muchos años la demanda de seda en China, la demanda interior de seda, era mayor que la que el propio país podía proveer. Entonces era absurdo, o sea, no puedes proveer para los tuyos, te están pidiendo también de fuera, económicamente no era lo más inteligente. Las Bombyx mori no solo comen
hojas de morera. O sea, si nosotros hoy en día no tenemos una morera cerca, pero conseguimos unos huevos y conseguimos criar estas polillas, los gusanos, les podemos dar de comer lechuga, obviamente. O sea, comen más cosas aparte de las hojas de morera. Pero sí que es cierto que así como los koalas pueden comer otro tipo de hojas, la que más les gusta son los eucaliptos, pues lo mismo pasa con estas polillas. Lo que más les gusta es la hoja de morera. ¿Por qué se dio mejor en China? Pues porque se dio la combinación de unos bancos alrededor del Yangtze en el que las moreras crecen de maravilla, con una superpoblación de estas polillas, así que más comida, más gusanos, más capullos, más seda. Otro día os hablaré más de la historia de los mareos de la seda para aquí para allá y demás. O sea, hoy nos estamos centrando un poquito más en lo que es la fibra, así que no me voy a meter tanto por ahí. Pero bueno, el ciclo vital de la Bombyx mori empieza cuando la hembra pone aproximadamente unos 500 huevos, que son minúsculos, en un periodo de entre 4 y 6 días en unos recipientes que se suelen preparar especialmente para eso. La polilla, una vez puestos los huevos, muere, como pasa con muchas otras mariposas y demás. Luego las pequeñas oruguitas emergerán de estos huevos más o menos 10 días más tarde y son tan finas como el pelo humano y solo tienen 3 milímetros de largo. Cuando crecen pesarán 10.000 veces más que cuando nacieron, y cambiarán de piel 4 veces hasta llegar a tener los 10 centímetros de tamaño que suelen tener en sus primeros 7 semanas de vida. Según van creciendo, se suelen ir cambiando de bandejas y se les van poniendo las hojas frescas de morera. Cada 2 horas un marco con rejillas se suele poner encima del marco que han puesto anteriormente con las hojas, con las nuevas hojas, y los gusanillos de seda se cuelan por estos agujeritos y siguen comiendo. Cuando llegan a la fase en la que ya están preparadas para empezar a hacer el capullo, que es la fase de pupa, no me hagáis mucho caso, mi biología está un poco verde, que es la fase de pupa, se les pone un tipo de marco diferente en el que ya pueden enganchar sus capullos. A partir de 2 glándulas en la cabeza del gusano, pero dando forma de tubo, el gusanito se pasa 3 días lanzando hebras, haciendo todo el rato una figura de 8, hasta que se enrolla a sí mismo en seda y durante un periodo de 10 días sufre la metamorfosis a mariposa. En este caso es un tipo de polilla, pero mariposa, vamos. Ahora es cuando viene la parte cruel de la seda. Para conseguir un solo filamento continuo de seda, no se puede dejar que salga la mariposilla. Hay que matarla cuando todavía está dentro del capullo, porque si sale del capullo rompe el hilo. Entonces esto se suele conseguir cociendo los capullos, para que además se descomponga y se suelte la goma o la saliva del gusano, que es lo que hace que se mantenga unido el hilo, y una vez suelto este hilo se coge y se va enroscando directamente en una rueda. Se pueden conseguir hilos de hasta 2000 metros de esta manera, 2000 metros continuos. Es muy habitual además hacer esto con varios capullos a la vez, o sea, no solo con uno de ellos, y al mismo tiempo que se van soltando del capullo van construyendo el hilo. Luego este hilo hilado de esta manera se hace madejas y se guarda. Entonces es cuando se procesaría para el grosor que se querría, según qué es lo que se va
qué es lo que se va a hacer con este hilo, o sea, de qué manera se va a trabajar este hilo. Esto antiguamente se hacía todo a mano. Se iba enrollando a mano, ahora se hace con una especie de manivela, pero luego se iba enrollando a mano, etcétera, etcétera. Se utilizaban ruecas con uso. ¿Os acordáis de la leyenda que os estuve contando la otra vez, que te pincharás con el uso de la rueca? Estoy hablando de estas ruecas que tenían un uso incorporado, ¿eh? No os hagáis la imagen que veis a veces en mi Instagram de la rueca con sus bobinas, etcétera, etcétera. No, es ese otro tipo de uso. Además de este hilo hilado directamente del capullo, la parte externa del capullo suele ser... no se puede hilar así, o sea, no se puede sacar como un hilo continuo, entonces se suele trabajar más como se trabajaría el algodón, y la textura suele ser muy diferente de la textura fina, lustrosa y sedosa, a lo mejor dicho, de esta seda de la que os he hablado antes. En cuanto a los distintos tipos de seda, de mariposas de seda, de las salvajes, recordad que la única que es posible cultivar es la Bombyx mori. La seda tusa india se consigue de capullos de mariposas salvajes y no se suele matar al gusano dentro del capullo. Se suelen recoger los capullos cuando la mariposa ya ha salido. Entonces, si sois de estos que tienen preocupación por el tipo de seda, sabed que la que sí muere el gusano es la Bombyx, la que no muere el gusano y que podéis encontrar de manera comercial es la tusa. Suele ser, si habéis tenido seda tusa alguna vez en la mano, suele ser más dorada. La Bombyx suele ser más blanca. Luego, distintas especies de mariposas salvajes que producen seda. Como ya sabéis que a mí todos estos nombres científicos me hacen muchísima gracia, os voy a soltar algunas cuantas y os voy a decir más o menos dónde se encuentran. Tenéis la Antharea perni, que esta es china y que a veces suelen trabajarla igual que la Bombyx mori, pero no suele ser blanca, o sea, el color varía según donde se haya encontrado. La Antharea assamensi es india, que se encuentra en la zona de Assam. A los que os gusta el té os sonará porque es un tipo de té también. Y la curiosidad de esta seda salvaje es que se utilizaba solo para la familia real de Assam. La Antharea yamamai es la que cultivan los japoneses desde hace 1000 años. Es naturalmente blanca, pero no tiñe bien. O sea, el resto de las sedas, la seda es un material que coge el tinte muy bien. Cuando tiñes seda puedes conseguir unos colores muy muy ricos, tonos casi de joya. Pero justo esta, la Antharea yamamai, es característico que no coge bien el tinte. La Antharea polyphemus es nativa de Norteamérica. La Ansiota senatoria también es nativa de Norteamérica. Y la Gonometa postica es nativa del Kalahari. La Gonometa rufobrunae es nativa del sur de África. La Alakenara silkiterius se encuentra en Alaska. La Antharea assamensis, que ya os he hablado antes de ella, es la que se cultivaba en Assam. Y luego hay dos que son la Brothera madagascariensis, que esta es nativa de Madagascar y curiosamente da una seda que es muy tosca, es muy marrón oscura y se suele utilizar para hacer mortajas. Por curiosidades de la seda. Bueno, que sepáis así algunas curiosidades sobre la seda. Al principio, cuando se hacían los primeros aeroplanos, el material que se usaba para hacer el cuerpo era seda estirada sobre marcos de madera, que aunque es muy delicada, pues es bastante más resistente y permitía alzar el vuelo. La seda es un mal conductor de la electricidad y coge muchísima estática. Hacen falta aproximadamente 5.500 gusanos de seda para producir 1 kilo de seda. Caben
En un gramo caben unos 100 huevos de seda. 28,34 gramos de huevos de Bon Mix Mori dan para 20.000 gusanitos de seda, y que a su vez pueden llegar a comerse 1 tonelada de hojas de morera mientras son larvas. La seda es uno de los materiales más resistentes del mundo, pero cuando se moja pierde un 20% de esa fuerza que tiene. La seda que se trabaja sin matar al gusano se conoce y se comercializa como seda de paz o peace silk, porque se deja que la mariposa emerja antes de trabajar el capullo. No se consigue el hilo de esta manera que os he estado explicando de filamento continuo, sino hilándolo y cardándolo, pero aunque da una fibra, una hebra más tosca, pues sí que se considera una forma menos salvaje, digamos de alguna manera, de trabajar la seda. La seda, la verdad que es una fibra fascinante que me daría para hablaros durante mucho tiempo sobre ella. Mi experiencia con ella como hilandera ha sido más a partir de mezclas normalmente con algún tipo de oveja, merino seda es lo que me viene ahora a la cabeza, o en formato de hankies. Hankies son los pañuelitos estos que realmente son los capullos estirados, que se cuecen, y una vez cosidos, en vez de sacar la hebra así, se estiran sobre un marco con unos clavos y se le da forma cuadrada. Se llaman silk hankies. El problema es que las pocas veces que lo he trabajado he acabado haciéndome un destrozo en las manos, porque resulta, lo que os he dicho antes, la fuerza y la resistencia que tiene la seda puede acabar haciendo, a mí por lo menos me puede acabar haciendo daño en las manos. Soy un poco delicadita, ¿qué vamos a hacer? Ya os he hablado de cómo tiñe la seda, es una pasada lo bien que tiñe. Sí que es cierto que el proceso es un poco más largo. En mi caso he necesitado más tiempo para que la seda absorba el color que con la lana, en mi experiencia. Si hay alguien por ahí que haya trabajado la seda más que yo, porque sí que es verdad que no la he trabajado demasiado, no es una de mis fibras favoritas. Ya sabéis que mi perdición son las ovejas, ¿qué le vamos a hacer? Si alguien la ha trabajado más que yo, por favor, pues si podéis comentarlo y demás, pues yo ya me encargaría de hacérselo saber a quienes escuchan el podcast. Ahora ya, bueno, habiéndoos contado más o menos esta historia de cómo se trabaja y cómo se crían las Bon Mix Mori, etcétera, etcétera, os voy a contar la leyenda de la esposa del emperador amarillo y cómo ella se acabó convirtiendo en diosa de la seda cuando un capullo se le cayó en la taza del té. Ya os he chivado en la sección anterior que en esta sección de leyendas os iba a hablar de una emperatriz china a la que le debemos, o por lo menos dicen los chinos, que le debemos el descubrimiento del trabajo de la seda. China, hacia el 2700 a.C., justo estaba empezando a establecerse como civilización, ¿no? Es una época en la que se dan varios de los emperadores legendarios de la historia de China, y entre ellos tenemos a Huan Di, más conocido como el emperador amarillo, bajo cuyo mando se desarrollaron la arquitectura china. En concreto, se empezó a utilizar la madera para construir una casa. Fue el responsable de la introducción de la rueda en su imperio y desarrolló el transporte. Bajo su mandato también se desarrolló por primera vez la moneda en China, y muchas tecnologías y parte de los campos de la ciencia, como la astronomía o la astrología, empezaron a trabajarse durante su reino. Su emperatriz, Lei Zhu, también conocida como Xi Lingqi, en chino sabéis que es igual de malo que el resto de mis idiomas, que no son el castellano y el euskera, es su emperatriz la que, según esta leyenda que os voy a contar ahora, es la responsable del lucrativo negocio de la seda china. El descubrimiento de la seda tuvo lugar dentro del palacio del emperador amarillo. En el jardín imperial había, entre las muchas plantas y flores que habría árboles, y entre esos árboles que daban paz, tranquilidad y serenidad
y reflejaban todo el ecosistema chino, podían encontrarse obviamente moreras. Como ya os he dicho en la sección anterior, había muchísimas moreras en los bancos de Yangtze. Pero estas moreras empezaron a perder las hojas muy rápido. Hojas que aún estaban verdes, no había llegado el otoño y se estaban quedando sin hojas. Entonces la emperatriz se fijó en los daños que estaban sufriendo los árboles, se alarmó y empezó a investigar a ver qué pasaba. Y observó, después de investigar de cerca a los árboles, que había una especie de pequeños capullos hechos por algunos gusanos que se estaban comiendo las hojas, estaban en los árboles. Pensando que eso era el culpable, pues cogió algunos de estos capullos y como el trabajo había sido muy arduo y había cansado mucho recogiendo todos estos capullos que recogió, pues decidió descansar en su jardín, que para algo era suyo, y tomarse una taza de té caliente allí mismo en el jardín. Se sentó y dejó los capullos al lado suyo en la mesita donde le habían preparado el té. Y después de tomar un par de sorbos del té y al dejar la taza encima de la mesa, golpeó la montañita de capullos que tenía al lado y uno de esos capullos rodó por la montañita y cayó dentro de la taza del té. Cuando ella tocó ese capullo con el dedo, se le enganchó el filamento, se soltó un filamento, se le enganchó en el dedo y ella se dio cuenta que podía recoger, que si empezaba a recoger el filamento alrededor de su dedo, se encontraba con una fibra que era muy larga y muy suave, pero a la vez muy fuerte. Se dedicó a hacer esto con todos los capullos, le pidió a una de sus sirvientas que le sirviera esa taza de té y volvió a repetir lo mismo con varios de los capullos y luego mandó construir un telar para poder transformar estos hilos en tela. Y así se produjo por primera vez la tela de seda y le deben los chinos a la emperatriz Lei Zhou la producción el haber inventado o haber descubierto la producción de la seda. Porque se dice que después de este descubrimiento algo fortuito en el jardín con el té, estableció ella todo lo que era el trabajo de la sericultura y enseñó a otras mujeres a cómo hacer esta seda, a cómo hacer esta tela y luego más adelante cómo bordar esta tela de seda. Con el tiempo, la emperatriz Lei Zhou, de la misma manera que el emperador Huangdi, fueron elevados al rango de dioses y a ella hasta hace bien poco, probablemente creo que hasta la Revolución Cultural, se la consideraba y se la llamaba la diosa de la seda. Desde entonces solo las mujeres estaban a cargo del trabajo de las telas más ricas y más esplendorosas de seda y el monopolio de la seda lo manejaban las mujeres en China, o al menos eso es lo que cuenta esta leyenda. A Lei Zhou también se la conoce como la madre de los gusanos de seda o Kan Nai Nai, por si os queréis quedar con el nombre, Kan Nai Nai. Así que si os vais a poner a tejer con seda, pues ya sabéis que os bendiga Lei Zhou las agujas y tejed mucho y tejed bien. Y nos vemos dentro de 2 semanas en el siguiente podcast y dad gracias a toda esta parrafada sobre los chinos, al último libro que me ha llegado sobre la historia de los textiles. La semana que viene seguramente acabaré hablando de victorianos y ovejas. Así que muchas gracias por escucharme como siempre y hasta la próxima.